Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Una semana más estamos en Una hora con la historia en Informa Radio. Estamos con don Pío Moa. Don Pío, bienvenido. Hola, y muchas gracias. Bienvenido. Buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora en la que nos escuchen, porque como todos saben, o nos pueden escuchar Sí, claro. vía Informa Radio, o bien con podcast, o bien a través de YouTube. Es decir, que hay muchos canales para escuchar este programa, don Pío. Bueno, yo le iba a decir que antes de meternos... estamos... Sí. En materia... Vamos a tratar un poco la situación, porque es una situación muy grave. Muy grave. Es una situación verdaderamente peligrosa, en la que nos encontramos ante un golpe de Estado que viene de muy atrás. Realmente viene de la época en que empezó a gobernar el PSOE. Uh-huh. El PSOE, desgraciadamente, es un partido, pues golpista por naturaleza. ¿Por qué? Porque tiene una concepción de España negativa, cree que va a traer algo muy importante que representa al pueblo, a los trabajadores, etcétera. Todo esto es completamente falso. Ahora mismo estos individuos golpistas dicen que no van a tolerar que ni los guardias civiles ni los jueces impidan el autogobierno del pueblo. Oiga, ustedes no son el pueblo, ustedes son solo una banda de estafadores y siempre han sido eso. Ustedes están estafando y presentándose como que son el pueblo, que representan al pueblo, algo por el estilo. Y no hay nada de eso, obviamente. Y aquí hay una cuestión de fondo, que es que por primera vez el PSOE encuentra una oposición, la oposición de Vox. Y porque hasta ahora el PP ha sido cómplice. Recordemos, el PSOE llega al poder diciendo que piensa asesinar a Montesquieu, lo dicen así, realmente, ¿no? Sí. Pues, sí, o sea que piensan asesinar a la democracia. En aquellos momentos, pues, el PP hizo un amago de escandalera, ¿no? Pero enseguida pasó por el aro. ¿Por qué? Porque dice, si nos repartimos el poder judicial entre ellos y nosotros, pues no pasa nada. La democracia sigue adelante. O sea, la democracia es lo que decía Azaña, para ellos, claro, un régimen de amigachos, de codicia y botín sin ninguna idea alta. Uh-huh. Y esta es la cuestión. Aquí mucho tonto dice que es que el doctor y su banda pues quieren el poder por el poder. No, quieren el poder porque tienen un programa, tienen un plan, tienen un proyecto político. Quien quiere el poder por el poder, en todo caso, es el PP. Quiere el poder por el poder porque no tiene verdadero proyecto. Estos otros sí, tienen por una parte la Agenda 2030 que le llaman, y por otra parte, sobre todo, la destrucción de la herencia del franquismo. La herencia del franquismo, quiero insistir en ello, es la democracia, en primer lugar. Bueno, en primer lugar, la unidad nacional, que viene del franquismo. Luego, la democracia, que viene también del franquismo. Luego, la monarquía, que viene también del franquismo. Sí. Luego, la paz más larga que hemos conocido en España durante varios siglos, que viene también del franquismo. Viene de la victoria sobre el Frente Popular en 1939. Entonces, este es el programa que tiene el PSOE. El PSOE y los separatistas y demás, que se identifican justamente con el Frente Popular. Bueno, después de esto, de esta traición ya del PP, pues vino la siguiente, en 2002, cuando Aznar decide condenar el 18 de julio. Es decir, decide condenar en definitiva la herencia del franquismo, que es en lo que estaba precisamente la oposición. Vamos,
el PSOE y los separatistas. Con ello abrió el camino completamente a lo que hizo después Zapatero. Digo, muy bien, pues vamos a convertir en ley esa decisión de que aquí la República era muy buena, ellos se identifica República con el Frente Popular, lo que ya es una estafa y una falsificación total, y vamos a condenar todo el 18 de julio y todo lo que sale de él, lógicamente. Y en esto las lumbreras del PP no habían caído, no había caído por lo visto, ¿no? Evidentemente lo han hecho, la primera ley de memoria que llamaban histórica, y ahora finalmente la de memoria que llaman democrática, es antidemocrática, para asegurar que de ninguna manera pueda haber opiniones distintas y de que de ninguna manera se pueda restablecer la verdad histórica. Claro. Y esto es muy importante. Muchos creen que dicen, bueno, ¿qué más da? Son cosas del pasado, eso ya no, agua pasada no mueve molino, como dicen, y hay que mirar al futuro, etcétera. Todas estas cansadas, ¿no? O sea, la historia pesa, la historia somos nosotros mismos, y si no tenemos una idea clara de nuestra propia historia, pues nos vamos a ir por cualquier lado, ¿no? Y verdaderamente el lado que quieren imponer los del PSOE es la liquidación de la democracia, básicamente, ¿no? Y con la cual liquidarán también la monarquía y liquidarán todo lo que les haga falta. Uh-huh. Bueno, pues esto es decir, que el PP ha sido siempre cómplice. No es que haya sido blando o se haya rendido, como dicen algunos, no, es que ha sido cómplice. Ha estado en la misma cosa, en el mismo programa. No hay más que ver cómo el PP en Cataluña y Vascongadas, que había sido fuerte al principio, la UCD y tal, pues fueron liquidando su propio peso al hacer una política semejante a la de los separatistas. Uh-huh. Claro, para eso ya estaban los separatistas. Uh-huh. Hemos visto cómo a continuación el propio PSOE dio ya otro golpe de Estado, en realidad, con los estatutos aquellos catalanes que vinieron del PSOE, no de los separatistas, ¿no? Estatutos que, como decían, dejaban en residual la presencia del Estado en Cataluña, es decir, a un paso ya de la secesión. Uh-huh. Y como estos estatutos, primero el PP se movilizó contra ellos, recogió no sé cuántas firmas, varios millones creo que fueron, y inmediatamente se olvidó de ellos, y es más, trató de aplicar aquellos estatutos en Valencia y en otros lugares. Hemos visto cómo el PP en Galicia ha seguido la misma política que Pujol en Cataluña, es decir, fomentar la lengua regional para oponerla a la lengua nacional, a la lengua común, fomentar al mismo tiempo una falsificación de la historia, fomentar los odios y los rencores, porque esta gente siempre ha vivido lo mismo. No es que vivan en la mentira, viven de la mentira y del odio. Y estamos viendo ahora mismo como en Andalucía, después de una política errónea, una campaña errónea de Macarena Olona, como el PP pues se ha hecho, Vox se ha convertido en un partido irrelevante allí, y el PP se ha convertido en el partido separatista, que está hegemónico y separatista, porque lo que está haciendo es precisamente lo mismo que Pujol, es decir, se ha inventado el idioma andaluz y sigue con la bandera islámica, etcétera, que es radicalmente antiespañol todo esto, contrario a la idea de España. Es una cosa extraña cómo ha habido un proceso en estos últimos decenios por los cuales la derecha se ha convertido en cómplice de la izquierda y del separatismo. Uh-huh. Y Vox ahora es lo que ha cambiado. En relación con esto, hay muchos que insisten en que el PP y Vox deben ir juntos, deben ir aliados, etcétera, ¿no? Esto es un error garrafal. Aliarse con el PP significa supeditarse a su política, que es lo que ha pasado en Andalucía, y esta es la lección que hay que aprender. Recordemos que precisamente por una política completamente independiente, Vox se convirtió en un partido realmente importante en Andalucía y además en la clave para la gobernación de la región. Y ahora
al cambiar un poco su política, al buscar un poco la colaboración con el PP, se ha vuelto irrelevante. De modo que pienso que este es uno de los grandes peligros que tiene Vox. Tiene ese peligro de convertirse un poco en perrito faldero del PP, que es a lo que llevaría esta política. Vox está llevando, o sea, Abascal está llevando una política justa, en mi opinión, con la moción de censura, con la querella contra el doctor y todas estas cosas. Hay que recurrir a todos los medios, como ha dicho, en la calle, en los tribunales, en internacional, en la Unión Europea, en qué remedio, ¿no? Y de cualquier otro medio, ¿no? Para impedir este golpe que acaba con la democracia. En relación con la relación entre PP y Vox, pues por ejemplo, ha estado muy justa Rocío Monasterio no votando los presupuestos de Ayuso, porque Ayuso es PP, sigue en lo esencial las políticas del PSOE, como las sigue el PP, y parece llevarse muy bien con Feijóo o con Bonilla. Las diferencias de Ayuso con el PSOE y dentro del PP son diferencias más bien de estilo. Tiene un estilo muy bueno, pero no es una diferencia de fondo. El estilo tiene también importancia y le ha dado gran popularidad, pero es accesorio en una política de cierto calado, a la larga. Los que insisten en la colaboración para echar a Sánchez, pues buscan en el fondo que Vox se convierta en colaborador del PP, el cual es a su vez colaborador del PSOE y de los separatistas. Y así queda perfecta, ya digo, la democracia de amigachos, de codicia y botín sin ninguna idea alta, que es el ideal del PP. Y esto es una frase que decía Azaña de los republicanos y que era muy acertada y que sigue valiendo, ¿no? Vox ha planteado acertadamente la moción de censura, que ya sabemos que no va a salir en el Parlamento, porque el Parlamento se ha convertido en un mero Parlamento, ¿no? Pero sí va a salir en la opinión pública. La anterior moción de censura fue un éxito para Vox, porque le permitió presentarse ante los españoles como una alternativa, le permitió informar a los españoles de la situación y al mismo tiempo el PP se desenmascaró. Por ello el PP está completamente en contra. No puede extrañar pues que Ayuso y Pujoliño estén saboteando lo que pueden. Y este dato no debe disimularse en absoluto, porque es 1000 veces más importante que el voto de unos presupuestos regionales o que, que si en el Parlamento sale adelante o no. Bien. Insisto en que la experiencia de Andalucía no puede haber sido más instructiva. Y ya digo, hay una... ¿Por qué? Uno, claro, tiene que preguntarse cómo es posible que el PP esté colaborando siempre con el PSOE y los separatistas contra la unidad de España y contra la democracia. Bueno, pues es porque tiene un concepto de España que no es histórico, es ahistórico y de intención, al final, confederal, aunque no sea una intención explícita, ¿no? Pero es implícita, sí que lo es. Y hemos visto, hablando en estas sesiones sobre la transición, hemos visto cómo Suárez ya empezó muy mal, dando legitimidad a quienes en realidad no la tenían. En la cuestión ya digo, está... claro, por supuesto puede haber colaboraciones puntuales entre el PP y Vox, ¿no? Pero el PP debe saber en todo caso que Vox no es su auxiliar, y en eso ha estado muy bien Rocío Monasterio, pero y que no va a hacerle el juego, como pretenden Feijóo y algunos en el propio Vox. Luego, es importante recordar una cosa sobre el doctor, ¿no? Dice que pasará a la historia por haber profanado la tumba de Franco. Y en eso se concentra simbólicamente el éxito de su proyecto. Ese fulano pudo comprobar la talla moral de los obispos, de los monárquicos y del PP. Y los encontró, como en el festín de Baltasar, faltos de toda sustancia y perdidos. No sé si recordáis la escena bíblica. Dice, contado, pesado y perdido. Vas a perder tu reino, ¿no? Estos son ayudantes de los destructores de España y de la libertad. Hay que decir que la ley de memoria antidemocrática viene a ser la nueva constitución del Frente Popular.
Se trata de deslegitimar, como digo, al franquismo y por lo tanto lo que viene de él, la unidad de España, la democracia, etcétera. Ese programa es el contenido del proyecto para el cual están demoliendo la democracia y la propia nación después de 40 años de propaganda impune contra la idea de España y contra Montesquieu. Todos debemos contribuir a frenar el golpismo e ilustrarse sobre la historia real y difundirla es un modo eficaz de luchar contra él. Los mitos de la guerra civil y su complemento, Galería de Charlatanes, que ya está en la segunda edición, puede ser una manera de, leyéndolos y difundiéndolos, de armarse contra esta gente, contra su golpe de Estado. Sí. Hay un par de temas secundarios, aunque tienen alguna relación, y es que me ha escrito un señor, no lo conozco, pero vamos, ha leído, dice que la cultura española actual es de tercera o cuarta categoría, bien lo sabe cualquiera que abra los ojos. Por eso, ningún libro escrito en España despierta mayor interés, no vayamos a decir controversia, fuera de nuestras fronteras. Se lo digo por lo de los mitos de la guerra civil en Francia. Ha sido todo un acontecimiento que un libro español suscite allí semejante atención. Por lo tanto, tendría que haberse comentado aquí en España, en los medios culturales y periodísticos. Dice, pero solo he leído 2 artículos. Luego, leyendo su Galería de Charlatanes, no pude menos de reírme al considerar que esa gente ha decretado la muerte civil de Pío Moa, y Moa no solo se resiste a morir, sino que les lanza un verdadero misil a su infraestructura ideológica, con la Galería de Charlatanes. Firma Marcelo Gómez Sorría. Muy bueno, contestó, la expresión es justa. Decretaron mi muerte civil y en los grandes medios y en la universidad no existo, ni mis libros se mencionan. Es más, muchos profesores los prohíben mencionarlos de manera explícita. En los medios de derecha, el silenciamiento es aún mayor que en los de izquierda. En los medios de derecha llevo ya muchos años en que mi nombre no aparece para nada, o como mucho aparece un poco en plan denigratorio, ¿no? En los de izquierda, pues de vez en cuando me atacan, bueno, personalmente no, evidentemente no de manera intelectual, ¿no? Bueno, afortunadamente algunos periodistas y medios menores en este sentido, pues han tenido la decencia de darme cancha y efectivamente no han logrado matarme, entre comillas. Pero he escrito unos cuantos libros que llegan a un público considerable, aunque minoritario y en general poco activo, pero mantienen su influencia, una influencia por así decir subterránea. De haber existido esos libros en los grandes medios y en la universidad, su influencia habría sido mucho mayor. Los charlatanes no habrían podido esconderse del debate y las leyes de memoria habrían sido imposibles. Ahora mismo, esos 2 libros podrían ser un arma efectiva contra el golpismo. Me temo, sin embargo, que quedarán reducidos al círculo amplio pero insuficiente en que suelen moverse, pero no obstante puede decirse que la muerte civil ha fracasado en mi caso. Esto de la muerte civil es el sustituto de la política de la Checa y compañía, ¿no? La política chequista, de la política de represión brutal, pues es menos brutal, pero puede ser incluso más efectiva. O sea, hay una cosa que le llaman la cultura de la cancelación, que ni es cultura ni es cancelación, es simplemente el aplicar una censura, privando a los disidentes de todas estas cosas, privándolos de cualquier medio de expresión de manera progresiva. Bueno, aparte de esto, hay un tema que me interesa comentar, y es el de... Algunos pues me han planteado a veces este problema. Dice, si el franquismo fue tan exitoso para España como usted dice, ¿no sería mejor volver a él en lugar de seguir con esta democracia cada vez más podrida? Les contesto, ¿cómo es entonces que los que llamaríamos franquistas nostálgicos no logran levantar cabeza a pesar de que tienen libertad para expresarse y organizarse y tienen o han tenido muchos medios económicos? Bien, quien realmente comprendió la situación al final del franquismo fue Torcuato Fernández Miranda, al que muchos acusan de traidor a aquel régimen. Él vio claramente 3 cosas. Primero, que el franquismo estaba en descomposición. Había 4 o 5 falanges enfrentadas, por lo menos 2 carlismos, uno de ellos próximo al trotskismo,
unos monárquicos juanistas y otros juancarlistas, y una iglesia que había pasado de apoyar a Franco a apoyar a sus enemigos. Y la iglesia era, por propia decisión del franquismo, pues formaba de manera indirecta, pero sí formaba pues el partido o la familia más potente del régimen. Y no solo aquellas familias o partidos estaban en descomposición, sino que tenían sectores antifranquistas cada vez más fuertes dentro de ellas. Porque no hay que olvidar que en las familias del franquismo hubo siempre un sector antifranquista desde el principio, muy débil, pero que hacia el final del régimen eran sectores muy fuertes. Dentro de la Iglesia era el más fuerte, con diferencia, ¿no? Además, no existía una personalidad como la de Franco que inspirase respeto a amigos y a enemigos. En segundo lugar, vio que la sociedad creada por el propio franquismo, que era tan distinta de la sociedad de la República, pues ya no admitía los modos de gobierno del régimen, por muy justificados y eficaces que hubieran sido hasta entonces. Era una nueva sociedad y era necesario otro tipo de gobierno, ¿no? Y en tercer lugar, que era preciso pasar a una democracia no convulsa, no como la republicana, desde la legitimidad histórica del régimen. Y esta fue la gran maniobra de Torcuato, legitimar tanto al franquismo como a una democracia salida de él mediante un referéndum. Literalmente, el franquismo arrebató la bandera democrática a una oposición a la que hizo sentir su debilidad y también su carácter antidemocrático. Esto fue la obra de Torcuato Fernández Miranda. Por desgracia, algunos franquistas no entendieron esto, o lo entendieron mal. Suárez se dedicó a repartir a la oposición patentes de legitimidad y a disimular tanto el origen de la democracia como su propio origen personal. Esto lo hizo Suárez casi desde el principio, después de haber tenido el enorme éxito del referéndum de diciembre del 76. Su inanidad intelectual le hacía que las cosas tenían poca importancia, pero tienen una importancia inmensa, decisiva a la larga. Suárez, el rey y tantos más son también exponentes de la descomposición a la que había llegado el franquismo. Y el sector que soñaba con mantener un régimen, como digo, en descomposición, pues entregaba muy satisfecha la bandera decisiva de la democracia a sus enemigos. Y de ahí su marginalidad creciente durante estos 40 años, como se ha ido haciendo más y más marginal, desde Fuerza Nueva hasta los muchos grupúsculos que estaban por ahí. Creo que Vox está enmendando estos errores y que avanza en la buena dirección, aunque todavía le quede camino. Pero es un camino, claro, no puede ser de vuelta al franquismo, como sueñan algunos, sino a una democracia que son los únicos que ahora mismo defienden. Los únicos que defienden la democracia junto con la unidad nacional ahora mismo son Vox. Hombre, puede ser que haya otros también, pero quiero decir sin fuerza real. Vox ha adquirido una fuerza real precisamente defendiendo estas cosas y es con esa gran política con lo que puede llegar a convertirse, y yo creo que muy pronto, en el principal partido de España. Quiero decir que Vox podría, como hizo en Andalucía, ayudar a gobernar al PP, pero desde luego el PP nunca ayudaría a Vox a gobernar en una situación en que el PP fuera el partido de gobierno. Cuando hablamos del golpe actual de la banda del Doctor, pues recuerdo que el domingo pasado Luis del Pino me señalaba que se trataba de atacar el golpe con todos los medios constitucionales y que el rey no debía intervenir, salvo que los partidos y los políticos no lo hicieran. Bueno, no hubo tiempo de explicar mejor estas cosas, pero si estamos ante un golpe, el rey tiene que hablar. Otra cosa es el momento y el modo concreto, pero no puede hacer como que no se entera de lo que está pasando. Y, por supuesto, debemos hablar y movilizarnos antes todos. Y tenemos que hacerlo detrás de Vox, no puede haber, porque no hay otra alternativa. Y la defensa de la Constitución es fundamental y ojalá sea decisiva ahora, pero el hecho es que nunca se ha cumplido realmente esa Constitución y que la Constitución está al servicio de España, no España al servicio de la Constitución. Estas cosas no deben olvidarse. No debe olvidarse tampoco
que la lucha contra el golpe debe tener muy en cuenta la decisión de los golpistas de replicar mediante nuevas leyes despóticas y movilizaciones en las calles. Y debe prever todos los medios para impedirles que se salgan con la suya. Porque algunos efectivamente dicen, bueno, es que pueden incendiar las calles, etcétera. Bueno, pues que las incendien, pero es necesario resistirles, aplicarles la ley y ya veremos. Es que aquí el problema es que la ley casi nunca se ha aplicado. El problema es que el Tribunal Constitucional, muchas veces, como se ha dicho, su misión ha sido declarar constitucional lo que evidentemente es anticonstitucional, como los estatutos estos de Cataluña y demás, como la inmersión lingüística, como toda una serie de acciones que se han declarado constitucionales, aunque obviamente no lo son, ¿no? Insisto en que en la situación actual, Vox tiene posibilidad de convertirse en el principal partido no solo de la oposición, sino de todo el país. Y si cae en la trampa de dar por sentado que tendrá que apoyar al PP, estará perdido. Habrá que poner al PP en el dilema de si apoyar a Vox, en caso de que Vox gane las elecciones, que puede ser muy cierto, o de unirse al PSOE, que es lo que siempre ha hecho y lo que siempre ha querido. Hablando de otro tema, pues me preguntaba un amigo francés si el artículo de Stanley Payne sobre la mitificación de la guerra civil, en que habla abundantemente de los mitos de la guerra civil, pues este artículo fue publicado en 2 prestigiosas revistas ruseña y francesa, y me pregunta si se ha publicado también en España. Bueno, pues sí, lo he publicado en el blog, cuya repercusión es, como sabemos, muy escasa. El blog, quien quiera puede verlo, Stanley Payne habla claro, hará unos 10 días que lo publiqué. Y aquí he animado a su difusión en la universidad, porque deja en su punto a los profesores, a los lamentables profesores de historia que padecemos en España, pero la verdad es que no tengo la menor noticia de que alguien lo haya hecho. O sea, este tipo de trabajos es fundamental. Es muy importante. Sí, y en fin, hay cosas así pintorescas, si se quiere, como lo dice Carmen Calvo, que fue expresidenta del gobierno socialista, ver para creer, ¿no? La calidad de la gente que tenemos. Pues ha dicho que Franco le quitó la vesícula a las mujeres, Sí. y en concreto a ella. El cerebro. Claro, se nota con qué órganos piensa, ¿no? Como las feministas en general. O sea, no se les puede llamar descerebradas, sino desvesiculadas. Claro, con el cerebro no piensan, ¿no? Sí. En fin, hay alguna otra cosa así, ahora con motivo del Mundial de la Argentina, algunos han lamentado, la demagogia antiespañola que se ha difundido mucho allá, como aquí, como en la propia España, por otra parte, ¿no? Y entre ellas el Papa Francisco, o Pancho I de la Pampa, como a veces le llaman en el blog, ¿no? Pues el educador de Argentina, llamado Domingo Sarmiento, después de la independencia, pues expongo, era hombre de mucha mollera. Concluyó que la desgracia de su país consistía en haber sido colonizada por españoles y no por daneses o belgas u otros, ¿no? Bueno, ya ven ustedes, en tal caso no habrían llegado a existir los Domingos Sarmientos, lo que quizá no fuera tan malo. O sea, es una cosa tan demencial este tipo de pensamientos y de ideas que son suicidas simplemente. Pero claro, recuerdo que había ¿cómo se llamaba? El llamado libertador de Venezuela, Bolívar. Sí. Había un español medio loco que decía que él mataría a todos los españoles y luego se suicidaría para borrar todo rastro de España en América. Y claro, voy a decir, oye, ¿por qué no empieza usted por su suicidio? Por el final, empieza usted por el final. Por el final, ¿no? Bueno, desgraciadamente tenemos que atacar estas cosas. Yo recuerdo que en el libro de Marcelo Gullo, sobre Nada que perdonar, etcétera, pues señala cómo a veces hablando con extranjeros, al decir que era argentino, le decían, uy, qué
qué lástima han tenido ustedes de ser colonizados por los españoles. Oiga, si no llegan a ser colonizados por los españoles, los argentinos no existirían. Argentina no existiría. Pero ya digo, este tipo de idioteces, tipo Domingo Sarmiento, se han extendido tanto por el mundo. Es parte de la leyenda negra, que en esas estamos. Parte de la leyenda negra es también el antifranquismo, que casualmente va contra la democracia y contra España. Bueno, y con esto yo creo que podemos pasar al tema de hoy. Al tema que nos ocupa hoy. Seguíamos años 77, estábamos con esas elecciones y esos personajes que eran los protagonistas de la época, ¿no? Sí. Estábamos viendo cómo el año 76 fue el de las reformas de Fraga y de Fernández Miranda, triunfó la de Fernández Miranda, y el 77 el de la reforma de Suárez y las primeras elecciones, y el 78 lo sería de la Constitución. Y toda la actividad política iba a girar en torno a ella, ¿no? Y para elaborar la Constitución, pues se nombró una ponencia de 7 personas de diversos partidos. Pero, en fin, antes de llegar a eso, vamos a irnos un poquillo atrás. Vamos a retroceder un poquito en el tiempo. Algunos estudiosos pues han discernido una continuidad intergeneracional desde el tiempo del Frente Popular, cosa que es poco creíble. Intergeneracional en el sentido de que los que habían estado con el Frente Popular iban a apoyar al PSOE y los que estaban en contra a la UCD y al PP, ¿no? Pero la historia no había pasado en balde. Los partidos republicanos no resucitaron, prácticamente desaparecieron. Y pronto se vería que los anarquistas, que habían tenido tanta importancia en la República y en el Frente Popular, pues dejaron de contar en el panorama político. O sea que las cosas no fueron exactamente así. Y Gil Robles, que había fundado la CEDA en los años 30, fracasó por completo al presentarse a las elecciones, y su nombre y su significación histórica estaban olvidados. El Partido Comunista logró más votos que en 1936, sobre todo en Cataluña, que es curioso porque en Cataluña prácticamente no existía en 1936. Y la derecha se dividió en dos. La UCD tenía una ideología fluctuante, y Alianza Popular, que era más afín a la antigua CEDA, pero mucho menos votada que lo que había sido la CEDA. O sea que esta idea que se ha extendido mucho de que prácticamente el país seguía con las mismas divisiones que en el 36 era falsa. La sociedad era muy distinta. Y al revés que en el 36, los odios se habían esfumado, aunque resurgían con bastante fuerza en Guipúzcoa y Vizcaya, y algo bastante menos en otros lugares. Esto también va contra un cierto tópico de que el gran mérito del franquismo fue crear una clase media. Efectivamente, esto fue un gran mérito del franquismo, pero se tiene con ello la impresión de que con la clase media la moderación es lo que se impone. Pero las provincias de mayor renta per cápita eran precisamente Guipúzcoa y Vizcaya, y en ellas era donde más había, por tanto, clase media y donde mayor violencia había. O sea, aquí eso era por motivos políticos que en el 36 no existían. Pues si atendemos a la evolución de la guerra, los partidos hegemónicos debieran haber sido el comunista y la Falange. Pero no hubo nada de ello, porque efectivamente durante la guerra los partidos más movilizadores habían sido por un lado el comunista y por otro la Falange, aunque la verdadera fuerza de la Falange no era tanta como parecía, ¿no? Pero no volvió a ocurrir nada de eso. El Partido Comunista quedó en segundo plano y la Falange pues realmente no jugó un papel muy destacado, ¿no? Bueno, había varias falanges. Las elecciones del 78 fueron presididas, hemos visto cómo
los ataques a Alianza Popular eran muy graves y realmente protegidos, por así decir, por el gobierno de UCD. Bueno, pero aparte de eso, fueron presididas por la moderación. Y se prefirió a los partidos que daban imagen de moderados, mientras que en las del 36 los partidos habían competido en gestos extremistas y amenazantes, sobre todo los de la izquierda. Esto es también un cambio histórico de gran calado y que se debe al franquismo. Se ha dicho también que los resultados revelaban los auténticos sentimientos e ideas de la población después de largos años de dictadura, pero reflejaban mucho mejor las insistentes campañas de propaganda sobre la opinión pública, unas campañas en fin, Sí. que cada vez más trataban de olvidar el pasado, del que vivían, al que parasitaban en definitiva. Bueno, UCD ganó gracias a las ventajas que tenía, la televisión, gobernadores del movimiento, etcétera, ¿no? Y ganó más aún por el prestigio de Suárez y su imagen de moderación y de respaldo del rey. Un respaldo no oficial, claro, pero que todo el mundo lo veía así. Lo extraño fue más bien que no lograra la mayoría absoluta, con todas estas ventajas. Un tercio de sus escaños venía del sector azul, llamado azul, y 17 de sus 51 cabezas de lista al Congreso habían sido procuradores en las Cortes de Franco, empezando por el propio Suárez, designado por el caudillo, ¿no? Muy pocos podían decirse antifranquistas, y aún estos eran muy tibios, y sin mayor compromiso, y bien tolerados en el franquismo. Es decir, los que luego estos de derechas que se decían antifranquistas y tal, en realidad estaban muy a gusto en el régimen, ¿no? Sin embargo, muchos ya jugaban a distanciarse de sus raíces y al mismo tiempo, claro, trataban de buscar los votos del llamado franquismo sociológico. Y pasaba como con el PSOE, que casi nadie creía en sus radicalismos. Esto era una ventaja para ellos. La UCD aparecía sobre todo como el partido de Suárez y más indirectamente el partido del rey. Y recordemos que Franco había pedido para el rey, para Juan Carlos, la misma lealtad que le habían profesado a él. El mensaje de la UCD pues cada vez se iría volviendo más inconsistente y más confuso, más falto de, por así decir, de cultura histórica y de cultura intelectual, ¿no? Varios de sus miembros exhibían ahora desprecio por el franquismo, y con ese mérito aspiraban al mayor protagonismo en el partido. Pero esto lo hacían con un instinto un tanto parasitario, por cuanto las circunstancias sociopolíticas para la democracia debían todo a Franco y muy poco a sus enemigos. Pero en la UCD iba cundiendo la idea de que olvidar las propias biografías saldría rentable en votos si se evitaba colisionar con su electorado natural. Es decir, tenían que jugar un poco a dos barajas, por una parte a hacerse los antifranquistas y por otra parte a cultivar un electorado que en realidad simpatizaba o había simpatizado con el franquismo, como había demostrado claramente en el referéndum del 76. Así que el partido renunció a la lucha por las ideas y por la historia, que era una renuncia moral y políticamente debilitadora y que sería explotada agudamente por la izquierda. Pero, recordemos, esto venía de la propia descomposición del régimen, que ya era un poco anterior a la transición, y en esa descomposición se mostraba, no podía luchar por las ideas y por la historia porque no tenían ni ideas, y además que prefería olvidarse de la historia, ¿no? Y esto, claro, lo explotó mucho la izquierda, recordándole siempre que ustedes vienen de aquella dictadura, ojo, Sí. ustedes son un peligro para la democracia. Eso lo decían los comunistas, los socialistas, en fin, todos, los separatistas. Bueno, para reforzar su alejamiento del franquismo, la UCD declaró que no gobernaría con Alianza Popular. Y, como diría Fraga, esa fue una de las pocas promesas que cumplió. O sea,
trataba de presentar, bueno, aquí los franquistas son Alianza Popular, nosotros no tenemos nada que ver, ¿no? Es lo que venía. Y claro, la izquierda se burlaba de eso, ¿no? Y fue aún más chocante el semifracaso de Alianza Popular. Tenía pocas probabilidades contra la UCD, porque la UCD parece que representaba una parte de la democracia y por otra al rey. Pero todo el mundo le había augurado una votación más lucida a Alianza Popular. Y en su contra obraron pues varios factores, como el acoso a que fue sometida por todos, incluido por el gobierno, y pese a sus esfuerzos no logró superar la imagen extremista y denigratoria que le habían creado sus enemigos tanto por la izquierda como por la derecha. Entre los diputados de UCD y de AP, pues sumaban, AP es lo que sería luego el PP, ¿no? Pues sumaban mayoría absoluta. Pero Suárez se negó en redondo a tratar con AP, confiando en que esta la secundaría a la UCD en la práctica por oponerse a la izquierda. Ojo que esta es una idea que también hubo mucho en la monarquía, ya desde los años 40, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, como decía Gil Robles, lo que tiene que hacer don Juan era congraciarse con la izquierda, porque la derecha no tenía importancia, porque por la cuenta que les trae siempre estarían con la monarquía. Este fue uno de los errores que causó el hundimiento de la monarquía en los años 1930, ¿no? 30-31. Pues aquí estaba ocurriendo ese tipo de maquiavelismo de aldea que prácticamente pues sucede, decía, los de AP nos van a apoyar aunque los tratemos a patadas. ¿Por qué? Pues porque si no parecería que apoyan a la izquierda. Es un poco lo que está pasando ahora, por ejemplo, ahora como se dice, Vox tiene que apoyar al PP, porque si no apoya a los otros. No es así. No es así, claro. Con ese tipo de simplezas, pues la política se convierte en una tontería, ¿no? Claro, UCD, claro, como digo, trataba de congraciarse con la izquierda, la cual sí que le recordaría su origen político, un poco al modo como hizo durante la República con Alcalá Zamora y sus veleidades progresistas, ¿no? Y tanto UCD como AP sufrían una debilidad estructural porque más que partidos eran federaciones de partidos. Y por ello, y por su fracaso electoral, muchos especialistas en sociología política dictaminaron que AP estaba condenada a la disolución y sufrió efectivamente una considerable crisis. Mientras que UCD, gracias a su éxito, se consolidaría como el gran partido estable de la derecha. Esto eran los expertos, los grandes expertos políticos que están siempre fallando, pero es igual, siempre están con sus simplezas, porque son simplezas. O sea, la UCD ganó las elecciones, por lo tanto se iba a consolidar como el gran partido de la derecha, mientras que Alianza Popular se disgregaría. Bueno, la realidad fue completamente distinta a los sesudos análisis de estos expertos, ¿no? Estos politólogos. El éxito del PSOE pareció natural, excepto porque fue más amplio de lo que se esperaba. Pareció natural porque sus apoyos mediáticos y financieros, nacionales e internacionales, e incluso facilitados por la UCD, pues eran enormes. Lo que hacía era emplear tópicos antifranquistas, que claro, quedaban desmentidos por el hecho de que no habían hecho oposición a la dictadura, no habían hecho oposición al franquismo. Y durante aquella horrible dictadura, pues sus líderes habían seguido provechosas carreras profesionales y a veces políticas dentro del propio régimen. Pero a pesar de ello, recibió votos también del sector más populista del franquismo, porque dentro del franquismo había un sector, sobre todo de tipo falangista, que era un poco confuso en este aspecto, y aunque había hecho grandes... recordemos una cosa, que entre las familias del franquismo, la que tenía mayor conciencia social eran los falangistas, y los que hicieron mucho por evitar una tendencia al señoritismo de otras familias, ¿no?, que se creían designadas por la mano de Dios para
para explotar al prójimo, por así decir. Estoy exagerando un poco, ¿no? Pero es así. Pero dentro de este sector había una confusión política considerable y hacía que muchos pues pasaran a votar al PSOE porque este se presentaba como el partido de los trabajadores. O sea, es una cosa curiosa como mucha gente popular decía, no, hay que votar al PSOE, es el partido de los trabajadores, es nuestro partido. No lo era, nunca lo fue en absoluto, no trajo más que miseria y desgracias y tiranía a los trabajadores, pero esta especie, digamos, cliché, pues funcionaba. Y arrastró también a mucha gente que había simpatizado con la Falange, ¿no? Y entre los candidatos del PSOE también había democristianos progresistas, 3 de ellos sacerdotes y 10 más excuras, también con representación del Opus Dei, así como una veintena de masones. Esto según Pablo Castellano, que ha escrito un libro muy interesante sobre cómo se convirtió el PSOE en un gran partido que no era más que un grupo de amiguetes, un poco antes, ¿no? Y al PSOE también le daba cierto aire de templanza, de moderación, pues el respaldo de los socialdemócratas europeos. Y le beneficiaba, sobre todo, el olvido de su historia, de su propia historia, un olvido que durante el propio franquismo pues se había ya realizado. O sea, el gran enemigo eran los comunistas y el PSOE quedaba como en un segundo plano, cuando en realidad había sido el principal causante de la guerra civil. Por ello, la imagen general del PSOE era moderada y se consideraba que sus excesos eran más bien pura retórica. Y en cambio, el Partido Comunista, a pesar de todas sus claudicaciones políticas, con la bandera, la economía de mercado, etcétera, la monarquía, a pesar de eso, pues no conseguía dar la imagen de moderación que quería tener, ¿no? La baja votación comunista tuvo una excepción en Andalucía, pero sobre todo en Cataluña. El PSUC, el Partido Socialista Unificado de Cataluña, que era comunista en realidad, pues alcanzó el 18% de los votos. Uh-huh. Y esta región es otro aspecto de lo que decíamos de la clase media, era también una región muy rica, era una de las más radicales, junto con Vascongadas, ¿no? Bueno, no Vascongadas, en concreto Guipúzcoa y Vizcaya, ¿no? Porque allí también en Cataluña parecía que rebrotaba la CNT, los anarquistas, y además surgían conatos de terrorismo separatista. Y el Partido Comunista explotó cuanto pudo su historial como el único partido que realmente había luchado siempre y con 1000 sacrificios contra el franquismo, pero a la población no le pareció un mérito destacable. Porque es verdad, todos eran antifranquistas, pero no habían luchado contra el franquismo, excepto el Partido Comunista. Y además todos explotaban su antifranquismo como si fuera un gran mérito. Y el único que tenía ese mérito, que era el Partido Comunista, pues no conseguía que la gente lo apreciara, ¿eh? Sí. Entonces, esta situación de farsa que iría aumentando a lo largo del tiempo, ¿no? Y el 28 de junio, los diputados de UCD proclamaron su decisión de unificar su partido, que era un partido muy improvisado, como lo era también el PSOE, y Suárez auspició una política de centro-izquierda, que buscaba, cito, profundos cambios en los terrenos económico, social, cultural y político. Eso de cultural es curioso, porque no tenía la menor cultura. Esto es significativo, ¿no? Y con ello se dedicaban a competir en estilo y con promesas fáciles con el PSOE, lo cual, en fin, no asombraría a muchos, porque mezclaba la retórica pseudo-falangista con retórica semejante a la del PSOE, en fin, con promesas fáciles de hacer, ¿no? Y el 4 de julio se formó el nuevo gobierno con 3 vicepresidencias, una económica frente a la crisis, a cargo de un economista prestigioso, Enrique Fuentes Quintana, que
había estado muy ligado al grupo económico del órgano falangista Arriba, pero que ya trataba de distanciarse como fuera de todo aquello. Y su orientación era keynesiana, o sea, Keynes o Keynes. Es decir, que procuraba una intervención del Estado, una fuerte intervención del Estado en la economía. La vicepresidencia primera quedó a cargo otra vez de Gutiérrez Mellado, y la tercera vicepresidencia de Asuntos Políticos, Internos y Externos del partido, quedó a cargo de Abril Martorell, que fue uno de los creadores de la UCD, era amigo personal de Suárez, y ya veremos que tuvo una intervención oculta pero importante junto con Alfonso Guerra en la Constitución. Osorio había desempeñado un papel decisivo en la formación del anterior gobierno, pero quedó descabalgado de este, y Leopoldo Calvo Sotelo pasó a ser el portavoz. El gobierno anunció que antes de un mes enviaría a las Cortes un proyecto de constitución y antes de un año convocaría elecciones municipales, sometería a las Cortes el ingreso en la OTAN y prometió el saneamiento de la economía en 2 años, una reforma fiscal con criterios, lo que llaman criterios sociales, atención a la amnistía exigida por la izquierda y los nacionalistas, separatistas, entonces eran simplemente autonomistas, ¿no? Prometió también autonomías regionales combinadas con criterios de solidaridad. Todo esto eran palabras muy fáciles y que sonaban muy bien, pero en eso han sido expertos aquí todos los partidos, ¿no? Los días 27 y 28, Josep Tarradellas volvía a España para entrevistarse con Suárez y con el rey, y mientras tratando de reforzar su hecho diferencial, los nacionalistas, lo que llamaban el hecho diferencial, entonces los nacionalistas vascos y catalanes, constituían sendas asambleas parlamentarias con los diversos partidos, incluyendo a las ramas regionales de los de ámbito nacional. Es decir, tomaban la iniciativa en Cataluña y Vascongadas, a pesar de que su fuerza era mínima entonces. En aquellos momentos era muy, muy escasa, ¿no? Don Pío, unos 4 minutos nos quedan. 3, 4 minutos. 4 minutos nada Sí, más. nada más. Nos hemos Bueno, ido... por otra parte, el terrorismo recobró un impulso que en los años siguientes iba a hacerse devastador. El Grapo volvía a actuar con robos de explosivos, algunas bombas y asesinatos, y una semana después de aquellos comicios, pues la ETA asesinaba al industrial Javier Ibarra. La familia de la víctima aclaró que ella había votado a UCD y no a Alianza Popular, como si votar a Alianza Popular justificara de algún modo el crimen. Esto es muy significativo de la situación que se estaba creando. Cualquier relación con el franquismo empezó pero eso en algunas familias tipo Ibarra, ¿no? Considerado como venía a ser una especie de justificación de que los asesinaran, algo así, ¿no? Y este fue el comienzo de cierta claudicación de la clase empresarial vasca ante el separatismo, y que demostraba también la efectividad del terrorismo etarra frente a la inoperancia del gobierno de Madrid. Y el 22 de julio el rey abría la nueva legislatura de las Cortes con asistencia de las 2 cámaras, Senado y el Congreso. Los diputados, es interesante que algunos decían que no debía hablarse de las Cortes sino del Parlamento. Oiga, las Cortes fueron el primer Parlamento de Europa, las Cortes de León. Y algunos decían que eso de las Cortes era franquista. O sea, la ignorancia de la historia se había vuelto tremebunda, ¿no? Como actualmente, ¿no? Los diputados, en particular los comunistas, pues recibieron al rey con una clamorosa ovación. Los socialistas, en cambio, permanecieron sentados para manifestar su radicalismo, en realidad pura descortesía, pese a que también debían al rey, al monarca, en buena medida su presencia allí. No obstante, al final le aplaudieron. Pues esto es la situación en la que se estaba creando la democracia, por desgracia llena de equívocos, llena de falsedad en gran medida, de pérdida de la conciencia histórica
y perder la conciencia histórica es perder también la conciencia de la unidad de España, que en definitiva lleva 500 años desde los Reyes Católicos, que a su vez culminaron un proceso que se inició con Leovigildo muchísimo antes y que fue lo que permitió la Reconquista. Bueno, pues creo que con esto, ya que terminamos, pues podemos terminarlo así. Pues, don Pío, muchísimas gracias. Una feliz Navidad le deseo y Dios mediante volvemos el próximo año. Bueno, pues felices Pascuas y próspero Año Nuevo a todos nuestros oyentes. Quiero recordarles también la cuestión, porque este programa podría naufragar si no consigue el suficiente apoyo económico. No creo que vaya a ocurrir de momento, pero estamos en una situación difícil y en enero va a ser más difícil porque es cuando nos crujen con los impuestos. Así que reitero el llamamiento a nuestros oyentes, porque dependemos de ellos. Bueno, no dependemos de fondos públicos como todos esos chiringuitos montados por el gobierno. Pues, don Pío, un abrazo muy fuerte y hablamos estos días. Un abrazo para todos. Un abrazo. Hasta otra.